Seguramente en más de una ocasión te has encontrado en lugares donde se discute sobre la fe, se discute sobre la Biblia y te quedas sin palabras, te quedas con el deseo de decir, ¿y en dónde puedo informarme? ¿En dónde puedo aprender más acerca de ello? Te invito al programa ¿Cuál es la verdad?, en la cual vas a encontrar un espacio de aprendizaje, de crecimiento y sobre todo de un amor más profundo por tu iglesia y por el Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Ya hemos hecho la introducción a la carta de los Filipenses y también analizamos el saludo. El saludo era bastante importante, sobre todo presentamos la figura de Timoteo. Ya conocemos a Timoteo, ya es nuestro amiguito, ya forma parte del grupo de Pablo y también ahora nosotros le guardamos particular amor también a Timoteo. Timoteo, el hombre que acompañó a Pablo hasta el final, de sus grandes colaboradores. Ahora vamos a continuar en el capítulo 1, del 13 en adelante. Hemos visto nosotros el 1.1.2, que ese es el saludo. Y ahora vamos a salir hacia el 1, del 3 al 11, todo lo que es el exordio, el inicio. El inicio va a constar de dos partes. Del versículo del 3 al 8 va a ser la acción de gracias. Y después, de los versículos del 9 al 11 va a ser una petición. Yo les dije a ustedes que la carta de San Pablo siempre tiene 5 partes, ¿no? Introducción, acción de gracias, pero esta acción de gracias es particular. Acuérdense que, como he dicho, que es una carta amistosa, una carta con cariño, además de dar gracias para introducirse en la carta, además pide por ellos. Y le pido a ustedes, cuando ustedes están pidiendo en una carta, cuando uno solicita, y pido al Señor que me lo bendiga y que lo ayude a lo suyo y siga para allá, la petición sigue siendo una extensión de algo que o se está pidiendo o en la que se está manifestando cariño. Por tanto, la acción de gracia, el exordio, le podemos decir porque no todo es acción de gracia, sino solamente los primeros versículos del 3 al 8. Vamos a entrar en ellos entonces. Él los lleva en el corazón y va a dar testimonio en esta acción de gracias del amor que siente por ellos. Acuérdense que la acción de gracias en San Pablo hace referencia a todo lo que sería el tema que va a tratar. Y aquí va a tratar un tema que es un tema en el que da gracias por el cariño, por la alegría, y la alegría va a ser un tema importante. Si la carta a los romanos es llamada la carta de la fe, ¿cómo es llamada la primera carta de los Corintios? La carta del amor. La carta de Tesalonicenses es la carta de la esperanza. Así, la Gálatas es la carta de la libertad. Para ser libres les libertó Cristo Jesús. Esa clase parece que ahí falló. Y la última, ahora, en esta Filipenses, podríamos llamarla la carta de la alegría. Estén alegres, estén siempre alegres. Las oraciones las hago por ustedes con alegría. Yo sé que ustedes están orando conmigo por alegría. O sea, la alegría está invadiendo toda la carta. Y podríamos llamar entonces a la carta de los Filipenses la carta de la alegría. Vamos entonces a comenzar de una vez. Dice aquí, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría. Aquí da gracias a mi Dios. Esa es la mismita fórmula. Aquí Pablo, esa carta es suya, y es el mismo saludo que hace en la primera carta a los Corintios y en Romanos. Doy gracias a mi Dios. Mi Dios es una palabra muy de intimidad con el Señor. Doy gracias a mi Dios, al que lo hace todo. Aquí al decir mi Dios, es el Adonai, mi Señor. Mi Señor, doy gracias al Señor. Y doy gracias, ¿por qué? Por el favor recibido. Cada vez que me acuerdo de ustedes. Cada vez que recuerdo todo lo que hicieron, todo lo que han hecho, todo lo que hacen. Están enviándome Epafrodito, me están orando por mí, me están acompañando durante el tiempo de las cadenas. Doy gracias a Dios por eso. Y estoy rogando siempre en todas mis oraciones con alegría. Esa es normalmente la oración
debe tener alegría siempre. Porque la oración es dirigirse a un Dios. Y quien cree en Dios y se dirige a Dios, no puede dejar de tener alegría aún en un problema por difícil que sea. La oración es el consuelo del afligido. La oración es la plenitud del que está alegre. La oración es la alegría de todo el que se dirige a Dios. Por tanto, aquí la oración con alegría es una oración que viene de la conciencia de que se está dirigiendo a Dios. Y dirigirse a Dios llena de alegría. Y llena de alegría por todos ustedes. Por todos ustedes a causa de la colaboración que han prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy. Aquí rogando en mis oraciones por ustedes. Eso es importante, esa alegría. La carta, vamos a ver, alegría va a estar en la carta de los Filipenses en muchos lugares. 1:18, 1:25, 2:2, 2:17, 2:18, 3:1, 3:1, 4:1, 4:10. Fíjense, la alegría, cómo recorre los 4 capítulos de la carta de los Filipenses, constantemente. Y ya comenzó desde el principio. Doy gracias al Señor con alegría, desde el primero, desde el capítulo, desde el versículo 3 del primer capítulo. Doy gracias al Señor. Expresión de simpatía. Ellos han sido colaboradores, ellos han colaborado con el Evangelio. Eso es importante, que colaborar, la experiencia de la colaboración, la experiencia de dar gracias al Señor, porque la pasión de un evangelizador es evangelizar. Y no hay alegría mayor que evangelizar. Y no hay agradecimiento mayor que un evangelizador reciba colaboración por esa evangelización. Por eso, porque un colaborador del Evangelio, ¿cuántas veces nosotros no sabemos cómo ayudar? Pero sabemos de uno que está trabajando y colaboramos con él. Colaborar significa ser parte, formar parte de la misión de Cristo. Y ellos forman parte de esa. Y la reacción de Pablo es esta. Es que se están comportando con coinonía, con unidad, con servicio. Capítulo 5, versículo 5. A causa de la colaboración que han prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy. El servicio es importante, colaborar. Un cristiano no puede ser cristiano si no colabora con el líder del lugar donde está trabajando. Si es en un ministerio, con el que dirige. Colaborar significa que nosotros no podemos jugar con la obra de la evangelización, debemos ser parte o del problema o de la solución. Hay gente que forma parte del problema. De hecho, el cardenal norteamericano dijo en el sínodo de la evangelización, dijo algo muy importante, dijo que los pecados de la iglesia han retrasado la obra que tiene la iglesia de la evangelización. Por lo tanto, a veces nosotros podemos obstaculizar la obra de la evangelización, y la obra y la acción evangelizadora podría estar mucho más avanzada si no fuera a veces por nuestros pecados. Bien, los filipenses no. Los filipenses han ayudado al obispo, al párroco, al apóstol, a Pablo. Se han portado bien, se han portado con alegría. Y aquí es un punto importante, porque Pablo también se encuentra con personas que se portan mal. Y Pablo muestra la tremenda tristeza que produce. Vamos a abrir un fragmento de Pablo en el que se encuentra triste por colaboradores suyos que le han dado la espalda. Vamos en el capítulo segunda de Timoteo, capítulo 4. Un poco más adelante, esa carta, aquí Pablo refleja una cierta tristeza. Porque normalmente el apóstol, el evangelizador, necesita colaboradores. No se trabaja solo en la iglesia. Y por eso Pablo ahora en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, va a tener una expresión aquí, versículo 9 en adelante. 2 Timoteo 4, del 9 en adelante. Dice:
apresúrate a venir a mí cuanto antes, a Timoteo, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Acuérdense de Marcos. Le conté que no quería saber de Marquito primero, en su primer viaje, pero parece que ya Marcos ha madurado en la fe y ya Pablo le tiene un cariño. Tráeme a Marcos, que ese es un gran colaborador. Y tráelo conmigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Tróada, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon, que no se les tome en cuenta, pero el Señor me asistió y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles, y fui librado de la boca del león. Ven, aquí Pablo refleja, ahí tuvo que remar contracorriente, encontró pocos colaboradores. Aquí es otro panorama. Aquí los filipenses son sus amigos, lo quieren, tienen devoción por él, lo ayudan, lo visitan, se preocupan por él. Y por esto aquí es otra realidad. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? La lucha por intereses. Eso es un tema importante que podría sacar muchas espinas. La lucha es colaborar, significa no hacer tu propio plancito, no hacer tu propia isla, ¿no? ¿Cuántas comunidades, cuántas personas, cuántos a veces puede ser hasta un movimiento, pueden estar organizando su propio plancito sin contar con la colaboración y sobre todo con el plan de toda la iglesia? La necesidad de colaborar con la iglesia. Yo a veces me pregunto cuando personas en comunidades religiosas han sido tan desobedientes y han sido tan dolor de cabeza para la superiora, cuando lo ponen de superior digo, bueno, vamos a ver lo que va a pasar ahora, porque yo siempre he dicho que nadie tiene derecho a tener autoridad y a mandar si no ha aprendido a obedecer primero, entender este sentido corporativo de la iglesia, en donde tenemos que colaborar y es una a la cabeza Cristo. Y Él va poniendo sus cabezas para que vayan colaborando. Y es importante que eliminar esta lucha de intereses para que nuestra evangelización pueda tener fruto. Personas que dicen, no, se evangeliza, la única manera de evangelizar es así. Y nosotros no, la única manera de evangelizar es asá. Y no, el obispo no sabe nada. No, el párroco, ese sacerdote sí sabe, aquel no sabe. Todos saben. Algo está pasando cuando no estamos caminando juntos. Y sobre todo, lo peor es que la evangelización del mundo se va retrasando. Y tenemos que dar cuenta nosotros, si no colaboramos también nosotros. Si no formamos parte de esos a los que Filipenses les dice gracias. Gracias hasta el día de hoy. Ustedes han perseverado. Y la gran pregunta que me tengo que hacer es, ¿y mañana? ¿Mañana seré colaborador también? Porque uno colabora con alegría. Y así como Pablo se lo encontró, muchas personas han sido profundamente colaboradores hasta un día. Hasta ese día en que le hablaron mal, o le dijeron lo que le tenían que decir y no le gustó, o a lo mejor se equivocó haciéndole una corrección que no debía. Pero a veces por cualquier razón X, un colaborador de repente deja de ser. Y Pablo aquí, en Timoteo, en la segunda de Timoteo, muestra la tristeza cuando sus colaboradores lo abandonan. En este caso aquí Pablo está hablando a una comunidad que todos están por él, todos están preocupados por él y están sobre todo interesados en cómo se va a desenvolver la cosa, ¿eh? Porque nosotros no sabemos la historia ahora, pero ¿y si matan a Pablo? Pablo está en la cárcel.
Uno dice, bueno, no, Pablo murió en Roma. Sí, pero cada vez que uno está en la cárcel, no sabe cuál es la angustia de la mamá cuando su hijo está en la cárcel. ¿Qué le van a hacer a mi hijo? Porque de una cárcel podría uno no salir. Podría ser torturado. ¿Quién sabe? Están preocupados. Y los filipenses están preocupados. Versículo 6. Dice, hasta el día de hoy, firmemente convencido estoy de que quien inició en ustedes la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Aquí se nota que Pablo sabe que la obra tiene que consumarse. La palabra consumarse es una palabra muy hermosa. Fueron las palabras finales de Jesús en la última palabra suya. De las últimas, en la cruz. Todo está consumado. Se cumplió todo, se pudo llevar a cabo todo. La evangelización es una tarea y tiene que consumarse. Y la obra en cada persona tiene que consumarse. Por eso es muy hermosa la palabra de ordenación, o también la de institución de un acólito, o también la de una ordenación sacerdotal, es que el Dios que comenzó la obra en ti la lleve a feliz término, la lleve a su consumación. O sea que lo que comenzó, que se consume, que se plenifique. ¿Cuántos proyectos comenzaron bien y nunca acabaron? ¿Cuántos proyectos de evangelización no se consumaron, no se llevaron a cabo? Y entonces aquí Pablo está seguro de que el Dios que inició la obra buena en ellos la consumará hasta el día final, hasta el día de Cristo, hasta el día en que todo debe consumarse, ese día final. Pablo en Filipenses habla del día final. Filipenses 2:13, más adelante, cree en ese día final. Por eso esta acción de gracias, como yo siempre he dicho, la acción de gracias es como una especie como de índice de temas que después van a ser tocados en toda la carta. Tema 1, tema 2, tema 3. El día final, el día de Cristo, también está mencionado en la carta a los Filipenses. 2:13, dice así. Dice, pues Dios, que es quien obra en ustedes el querer y el obrar como bien le parece, háganlo todo sin murmuraciones, sin discusiones, para que sean irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y pervertida, en medio de la cual brillan como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de Cristo para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré fatigado en vano. El día de Cristo está presente allí, está presente el día de Cristo. Por eso en esta carta está Pablo aquí, llevando hasta el final, que llegue hasta el final todo. Y dice todavía, testigo me es Dios. No, todavía antes, estamos hablando antes. Y es justo que yo me sienta así de todos ustedes, pues yo los llevo en mi corazón. Ternura. Yo creo que el momento más tierno que hay en Pablo, en todos sus escritos, los llevo en mi corazón, partícipes como son todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y en la consolidación del Evangelio. Aquí Pablo está manifestando su cariño. Aquí Pablo viene a dar una justificación de lo que dijo antes. Es justo que yo sienta así. ¿Por qué? Primero porque lo llevo en el corazón. Siente cordialidad. Y amor con amor se paga. Señores, a veces nosotros perdemos de vista que los líderes son seres humanos. A veces uno juzga al Papa y no entiende que es un ser humano que está pidiendo por la humanidad y que tiene una preocupación. A veces creemos de una jerarquía y con una facilidad enorme somos críticos de una jerarquía, pero nosotros, cuando nos toca a nosotros ser los que mandamos, entonces es otra cosa. ¿Cuántas veces personas que cuando criticaron a sus padres, cuando les toca ser padres, entienden mejor lo que correspondía haber hecho? Y entienden bien lo que hicieron los padres entonces. Así también, de esta manera también. Por esto, por ejemplo, a mí me viene a la mente una idea de un obispo.
que me lo expresó con tristeza. Tenía varios seminarios. En un seminario lo querían mucho, lo respetaban mucho, lo amaban mucho. Se sentía muy querido porque lo querían. Había otro seminario, que también era de él, que no tenían gran respeto por él. Cada uno estaba por su ordenación, que tenía dificultades. Entonces cuando él iba al que no lo querían mucho, él llegaba, se parqueaba, saludaba a los suyos y llegaban los seminaristas, lo veían como que aquí llegó Pedro por su casa. Aquí llegó nadie. Juan de los Palotes. Y así pasaba. Y llegaba y tenía una dificultad para convocar a todos. Porque había como una especie como de falta de devoción, de amor, porque claro, si alguno se le acercaba, los demás le decían que era un lambón, que era un limpiasacos. Ah, no, este es un limpiasacos. Entonces nadie podía ser cariñoso con el obispo porque quien sea cariñoso con el obispo está buscando algo. ¿Y por qué usted no puede querer al obispo simplemente porque lo quiere? En cambio, cuando iba al otro seminario, en el otro seminario lo recibían todos en el patio. Y llegaba, y como en una procesión, de un lado y del otro, todos estaban allí. Y le daban un aplauso de alegría de que había llegado. Claro, los del otro lado dirán, son unos lambones. Pero los de este lado era, qué bueno que llegó el obispo. Qué alegría que ha llegado el obispo. Y lo trataban bien, se sentaban todos con él y todos querían oírlo. Entonces los del otro seminario se quejaban de que iba más a ese seminario. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes quejarte? ¿Cómo pueden quejarse? Ustedes le están diciendo, no nos interesas. Y les voy a decir otra cosa, cuando ustedes se ordenen, les decía, ustedes sepan que los mejores colaboradores, las personas con las que más va a poder contar el obispo, es con aquellos, no con ustedes. Porque ustedes se portan, si ustedes no son malcriados, pero no quieren parecer entonces limpiasacos, ustedes están entrenándose para hacer su propio camino, sin comunión y amor por el obispo. Y ellos no. Consecuencia, después de tiempo me enteré de que ciertamente el crecimiento de las vocaciones de ese seminario es diferente. Las vocaciones de ese seminario salen sacerdotes con los que el obispo puede colaborar y contar, y son los que más colaboran, y con los que más tiene problemas con ellos. Ciertamente sé que el obispo ha hecho todo lo posible, y busca, y va, y trata, pero el mismo obispo me decía a mí, ¿qué quieres que te diga? Soy un ser humano, y amor con amor se paga. Esa frase fue muy dura cuando yo la oí de ese obispo, dolido porque sus hijos del lado derecho no querían, y del lado izquierdo lo amaban. Y como él quería que todos estuvieran juntos y no quería, había una división, y en esa diócesis es triste la división que existe en el clero por esto. Los que aman al obispo y los que no aman al obispo. Yo me imagino Pablo ahí. Y Pablo ahí escribiría cualquier carta, yo no sé cómo la escribiría, pero Pablo no entendería cómo los ministros, cómo los colaboradores del apóstol, cómo podrían vivir una vida de cristianismo sin colaborar con el obispo, con la autoridad competente, con el párroco, con el encargado del ministerio. ¿Cómo puede un cristiano ser cristiano a solas, viviendo aisladamente de todo lo que está viviendo todo lo demás? Por eso aquí Pablo está apagando con amor, porque amor con amor se paga. Y le está escribiendo a ellos, gracias, Dios me los bendiga. Y porque tienen un mismo sentir, porque participan de mi gracia. ¿De cuál gracia? De las tribulaciones, de las cadenas, de la predicación. Me están acompañando en todo esto. Están conmigo. Hay una frase muy importante en la formación de los sacerdotes. Se les explica, y a los líderes, y ahora se lo digo a ustedes, y a todos los que estén escuchando en la televisión también, una cosa muy importante. Nos quejamos con el obispo no es cercano, o el párroco no es cercano. Yo he visto muchos lugares donde el párroco no es cercano, y yo le digo a la persona, acérquese usted al párroco. No, que él pone una cara que uno no sabe, usted no sabe, pues acérquese y averigüe. Si usted no sabe lo que le está pasando, acérquese y averigüe.
Y he visto tantas veces cómo la cercanía ha cambiado muchas veces a pastores, a párrocos, a obispos. Les ha cambiado la cercanía de sus colaboradores. No hay cosa que dé más agradecimiento a un apóstol o a un párroco que haya un grupo de personas que digan, aquí estoy, para lo que usted necesite. Y aquí estoy, y mire, ya hice esto por si acaso. Y eso. Yo tengo que dar gracias al Señor. Si le tengo que escribir una carta, yo la haría mucho más larga que la de Pablo. De la acción de gracias por lo que, por ejemplo, en mi parroquia, San José de Calasanz, yo he experimentado de tantos colaboradores que permanecen y que yo puedo decir lo mismo y más de lo que Pablo está diciendo de los filipenses. Y yo sé muy bien que también hay muchas otras parroquias en donde esto ocurre. Es bello esto. Y finalmente termina la carta con el versículo 8, una frase muy de un final intenso. Pues testigo me es Dios de cuánto los quiero a todos ustedes en el corazón de Cristo Jesús. Testigo me es Dios. Es una palabra fuerte. Utilizar la autoridad de Dios. Dios sabe. No se dice muchas veces. Claro, hay muchas veces que se usan las canciones románticas. Dios me es testigo de cuánto yo te amo. Y todo esto acaba siendo poesía. Pablo aquí está dando testimonio, tiene la autoridad apostólica y sabe y dice y apela a Dios porque está haciendo un servicio a Dios diciendo, Dios me es testigo. Ese Dios me es testigo se puede prestar a disparates, a tonterías, pero no es así. El amor de Pablo, del amor de Pablo a los filipenses, de ese amor que viene de las vísceras de Cristo mismo, él está diciendo, testigo me es Dios, de cuánto los quiero a todos ustedes en el corazón de Cristo. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Pues aquí Pablo está escribiendo la carta más tierna que él ha escrito, la acción de gracias más tierna con la cual Pablo ha presentado una captación benevolente hermosa, una captación de la benevolencia y de la atención de los demás. Yo me imagino a los filipenses, si han leído esta carta y se lee en público, no tengo la menor duda que los filipenses ya tienen lágrimas en los ojos, porque el amor es mutuo. Cuando alguien quiere y escucha la carta de alguien que le dice cuánto lo quiere, lo emociona. Y uno llora, uno se emociona. Y por esto es una carta emotiva, una carta intensa. Y tan intensa que la acción de gracias va a culminar en una petición en 3 versículos. Va a pedir. Dice, y lo que pido en mi oración, lo que yo pido en mi oración, es que su amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Esa es mi petición. Además de la acción de gracias ahora, la primera petición es que ellos puedan crecer en el conocimiento, en el discernimiento, en el conocimiento perfecto, que es esencial. El discernimiento de saber qué hacer. Conozco una historia de una persona que se vio en una situación muy grave. Y se sentó en un restaurante con 2 personas a llorar su problema. Una persona, cuando contó esa miseria, lo juzgó a ese hombre y se quedó sin decir nada. Y la otra persona le dio palabras de cariño, le animó, le pasó la mano, lloró y le consoló. Esas palabras parece que fueron muy importantes para esa persona. A mí me tocó después hablar con la persona que se quedó frisada, con la persona que no juzgó. Esa persona duró años llorando eso. Porque esa persona emitió un juicio y esa persona, por lo que le contó con lágrimas, no fue capaz de tener compasión y se cerró. Le cerró las puertas. Y ese era el momento adecuado. Hay momentos que no se pueden dejar pasar. Hay momentos en el que hay que tener el discernimiento. Y hay momentos en el que nunca,
la caridad será demasiado. Nunca. La compasión será demasiada ante circunstancias específicas. Aunque no sea Pablo, aunque sea un pecador, aunque sea una persona que cuente un problema que tiene, normalmente sería tan hermoso que nosotros pudiésemos llegar al conocimiento pleno de ser capaces de acoger con amor cualquier circunstancia, dificultad que nos pudiesen. Versículo 10. Que siga creciendo en conocimiento y en todo discernimiento, con que puedan aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo. De nuevo el día de Cristo aquí. Eso es lo que más vale. Aquí atesorar, para que ustedes puedan aquilatar, puedan llenar de la bolsa de las buenas obras, la puedan tener llena, para que cuando llegue el día de Cristo, ustedes puedan tener una bolsa rica llena de buenas obras. Es así. Es muy importante entender que nuestras buenas obras cuentan y que las vamos arrastrando. Así como nuestros pecados, las buenas obras las vamos arrastrando y las vamos llevando. Y dicen para que ustedes puedan tener la mochila cada vez más cargada de buenas obras. Esa es la palabra en dominicano que se podría decir. Para decir discernimiento, para que siempre puedan obrar el bien y siempre puedan tener la mochila llena de buenas obras, llena de alegría, llenos de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo para gloria y alabanza suya. Frutos de justicia, la justicia de Dios. Ese es otro punto. Acuérdense que esto es una especie de índice. Este punto va a ser tocado muy interesantemente en el capítulo 3, del versículo 4 al 12. Filipenses. Dice aquí: aunque yo tengo motivos para confiar en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne más que yo, circuncidado el 8º día del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, intachable, pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo en todo, que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que yo sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarla, habiendo yo sido alcanzado por el mismo Cristo Jesús. Un final bello. Un final en donde Pablo aquí está reflejando esperanza. Está esperando que la justicia de Dios sea el que obre. Miren cómo termina, lleno de los frutos de justicia que vienen por Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y aquí especificará más tarde a qué se refiere con la justicia, a ser encontrados sin tache, sin mancha. Y con esto terminamos el exordio. El exordio, la carta impresionante, como ha comenzado. Es una carta intensa en su inicio. Después ya va a correr más ligera. Pero el saludo de Pablo aquí es un saludo que uno tiene que detenerse, porque Pablo aquí ha saludado a una comunidad que le ha hecho bien, y aquí conocemos la mejor faceta del Pablo agradecido, del Pablo que reconoce. Hemos visto muchas veces a Pablo corrigiendo, hemos visto muchas veces a Pablo exhortando, hemos visto a Pablo enseñando, pero es la primera vez que estamos viendo a Pablo aquí que se enternece. Ustedes no le ha pasado nunca a personas que son, qué sé yo, que son particularmente duras y que de repente tienen un momento de eso de ternura que uno se queda, oh, ¿y qué le pasó? Así más o menos a Pablo. Pablo aquí está agradecido. Y ahora va a venir la primera gran sección de Pablo.
una sección que es hermosa y cristocéntrica. Podríamos llamar esa sección, para mí, vivir es Cristo. Uno del 12 al 26. Esta es la primera sección. Es una parte hermosa. Se centra en el encuentro con Cristo. Se centra en que todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer en unión con los sentimientos de Cristo. Por esto aquí hay puntos importantes. Las tribulaciones, los problemas, todos los problemas que yo puedo pasar, ¿cómo se solucionan para Pablo en Filipenses? Únase a Cristo. Si usted está en un momento de alegría, únase a Cristo. Si está en un momento de sufrimiento, únase a Cristo. Se le acaba de morir un hijo, únase a Cristo. Y a la Virgen también, de manera particular, que vio morir a su hijo. Esa unión es la que permite afrontar todo. Pablo aquí va ahora, en esta sección, a enseñarle, porque yo estoy seguro que los filipenses están asustados. Es muy fácil decir, no sabemos la historia, no conocemos la novela. Pablo salió, pero no estaba seguro. Pablo tenía la esperanza de salir, pero no estaba seguro. Y aquí Pablo lo que está es tratando de invitar a la comunidad a que no le tenga miedo a las tribulaciones. Dice, hasta las tribulaciones son bendiciones. Mire, yo estoy en la cárcel y han pasado cosas muy bellas aquí. ¿Seríamos capaces de hacer eso cuando hay problemas en nuestra vida? Mira, mi negocio se fue a pique, pero han pasado cosas bellas aquí. O mira, en mi familia ha habido, lo que sea, cada uno que utilice imaginación para pensar situaciones concretas en las cuales uno puede encontrar el aspecto y la bendición que está detrás y en medio de la situación que estamos atravesando. Aquí Pablo es un Pablo optimista que está invitando a que no se me pongan a lloriquear ni pensar que la cárcel es un problema, es una bendición. Y otro punto importante que va a tocar aquí es, hay gente que predica a Cristo con hipocresía y gente que predica a Cristo con veracidad. No importa, que predican los dos, porque Cristo total es predicado igualmente. Hay gente que quizá lo hace por rivalidad, lo hace por sus propios intereses, pero está predicando a Cristo. Y hay otros que lo hacen con sinceridad también. Así que no se preocupen ahora ustedes en querer juzgar quién es hipócrita y quién no. Mucha gente se pierde retiros buenos, charlas buenas de un retiro, cuando está hablando una persona y dice, mira oye esto, todo el mundo sabe en la calle anda por ahí que así, asá, aquí y allá, acá, y él está predicando bellísimo. Y él está diciendo, no, mira, y además mira el cuadro que coge, y mira lo que pasa, y esto aquí, y él predicando bellísimo. Resulta que predicó bellísimo, todo el mundo se edificó, es mentira todo lo que dice él, todo lo que le han dicho en la calle es mentira, y ese hombre se ha perdido la predicación por culpa de esa incapacidad de descubrir que nadie puede juzgar quién es el hipócrita y quién no. Si están predicando de Cristo, está predicando de Cristo. Y eso, cuando vamos al plano de los sacerdotes y los párrocos, porque aquí viene el plato selecto del menú, cuando vamos a elegir parroquia. No, esa parroquia no, porque tal cosa. No, aquella parroquia no, porque ahí son todos unos pesados. No, aquí no, porque esto, y aquí no, y aquí. ¿Quién es usted para saber quién le va a decir la palabra que usted necesita? ¿Quién es usted para saber quién es el sincero? ¿Quién está predicando con todo corazón aquí? Otro punto que va a ser importante en esa sección. Y la otra aquí, la vida, si no es en Cristo, usted la perdió. Porque morir es una ganancia. Si usted está vivo, con Cristo. Si está muerto, en Cristo. Entonces, lo mejor es aprender a entender que Cristo es el que llena la vida y es el único por el cual uno puede encontrar en todo lo demás, en lo que está viviendo, basura, vaciedad, y aprender a darle consistencia a la vida. Conozco muchos cristianos que necesitan crecer en este punto, superficiales,
en los planteamientos de su vida, superficiales en los planteamientos de su compromiso con Cristo, superficiales, porque al final están en todo, opinan de todo y nunca están en nada. Nunca se meten con las 4 gomas en algún sitio. Y Cristo te quiere haciendo algo. Y entonces por esto aquí es importante entender que uno no puede simplemente vivir una vida en la que Cristo también esté dando vueltas, sino vivir para Cristo. Y esa es una pregunta que tengo que hacerme, si estoy viviendo de verdad para Cristo. En breve regresamos con ¿Cuál es la verdad? Vamos entonces a comenzar con una primera sección, la sección del, para mí, vivir es Cristo. Dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido, ¿qué le ha sucedido? Está preso, está en la cárcel, una desgracia, ¿verdad? Es una pena estar preso. Y le aseguro que las cárceles de ahora todavía deben ser mucho mejor de lo que debieron ser hace 2000 años. Está preso. No estoy seguro. Dependiendo, vamos a ver. Quizá en Colombia. No. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. Miren con qué optimismo acaba de comenzar. Pablo ha comenzado su situación. Después de dar gracias, después de pedir por ellos, está diciendo, lo que me ha pasado a mí ha sido una bendición para el Evangelio. Le da una bella lectura optimista. Y entonces él es capaz de ver frutos positivos. Quiero que sepan, hermanos, qué lindo decir hermanos, está encariñado con ellos, que lo que me ha sucedido ha contribuido para el progreso de Cristo. Aparece el Evangelio, testimonio de su prisión. El Evangelio es el que ahora mismo es importante, y el Evangelio está comenzando a expandirse. ¿Por qué? Versículo 13. De tal manera que se ha hecho público en todo el pretorio y entre todos los demás que me hallo en cadenas por Cristo. ¿Qué pasa con esto? Pablo ha comenzado una vida de martirio. El martirio no solamente cuando te matan por Cristo. El martirio también es cuando te azotan por Cristo. El martirio es cuando te meten preso por Cristo. Y comenzó el martirio. ¿Saben qué quiere decir? ¿Saben cómo se dice testigo en griego? Se dice así. ¿Qué dice ahí? Dice mártir. Mártir. Mártir significa testigo. El testigo comienza a ser testigo cuando comienza a sufrir por Cristo. Comenzamos fuerte aquí. El testimonio está comenzando a expandirse. El sufrimiento de Pablo ahora se sabe en todo el pretorio, o sea, en toda la guardia romana, y entre los cristianos que están alrededor, arrancó la guerra. Metieron a Pablo preso. Comenzaron las tribulaciones de Pablo. Y ahora, cuando el testigo está preso, el testigo es esencial de que mantenga la fe. Edifica mucho cuando alguien tiene un gran sufrimiento y es capaz de vivirlo con gran valentía y heroísmo. Edifica en la fe. Cuando alguien es capaz de soportar una tribulación, una ofensa, una calumnia, una muerte de un ser querido, una pérdida de un trabajo, cuando todas estas cosas son capaces de vivirse con entereza, hay gente que dice, óyeme, ¿cómo me has edificado? Tú perdiste el trabajo y era tu vida. Y te veo con esa capacidad de confiar. Óyeme, me estás dando testimonio. Estás comenzando a hacer cristiano el sufrimiento. ¿Oyeron lo que estoy diciendo? Tenemos que aprender a hacer cristiano el sufrimiento que tenemos. Porque los sufrimientos vienen en la vida. Pero hay unos que lo viven con amargura y otros que lo viven en Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Y aquí Pablo acaba de dar a entender
que su cárcel está comenzando a ser motivo de expectativas y de miradas de todos. Vamos a ver en qué acaba. ¿Saben por qué? Porque en el cristianismo, lo esencial es la fidelidad del líder. Acuérdense que el cristianismo comenzó ¿con quién? Con Cristo y los 12. Y la credibilidad del evangelio fue cuando agarran a Cristo, lo meten allí, lo azotan, le dan golpes, lo escupen, lo machacan y lo llevan a la cruz, y él se deja hacer todo eso y es capaz de morir. Si él se hubiese bajado de esa cruz, no tendría credibilidad. Comenzó el evangelio. Ahora ha llegado la hora. Lo agarraron preso, comenzó el momento de la prueba, de la hora. A ver si era capaz de ser testigo. Y lo fue. Después también lo fueron los demás, los discípulos. Fueron lo mismo. Y en el cristianismo primitivo, lo primero que se perseguía era el obispo. Pablo dice en la carta a Timoteo, dice, el que aspira a ser obispo, buena cosa aspira. Yo creo que ahora quizá puede que haya muchos sacerdotes que aspiran a ser obispo. Porque ahora cuando uno es obispo hasta lo trata mejor, monseñor, le besan la mano y toda reverencia. Y ahora es muy fácil. Ahora no es bueno aspirar a ser obispo en este tiempo. Pero hay lugares donde sí. Porque en la cristiandad primitiva, cuando los romanos perseguían a los cristianos, ¿saben a quién mataban? Al obispo. Era fácil. Péguele a la cabeza al obispo y se acabó. Y verá cómo se va todo el mundo. O que el obispo tortúremelo hasta que niegue a Cristo. No había peor escándalo para una iglesia que comenzaran a hacerle torturas al obispo y el obispo dijera, está bien, no creo en Cristo, reniego de Cristo. Y todos los que estaban allí se escandalizaban. Pero si el testigo, si el obispo se mantenía, entonces edificaba la fe. Y habían otros que decían, yo también quiero, yo también estoy dispuesto. Porque cuando alguien muera por Cristo, cuando aquí en la República Dominicana pudiese haber la dicha de que hubiese gente que muriese por Cristo, comenzaría la fuerza de un deseo en más personas que encontrarían inspiración también en atreverse a morir por Cristo. De veras que sí. Estoy seguro de esto, porque así lo ha sido en la cristiandad y así lo ha sido en muchos tiempos en la historia de la iglesia. Y lo será aquí y en cualquier parte del mundo. El testigo, el mártir, inspira a la iglesia. Y por eso, y lo he contado y lo sigo contando otra vez, la famosa historia de San Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía, condenado a muerte. Condenado a muerte, que iba a ser tirado al circo y iban a soltarle las fieras para que se lo comieran vivo. Y es una tortura cuando usted le dicen eso y después tiene que esperar 4 días, 3 días, 2 días, 1 día, y usted sabe que ahí viene. Y es muy fácil salir a decir, señores, vamos a esto. Yo no. Es muy fácil renegar. Es una tentación renegar, que la tuvo Cristo y la tuvieron los apóstoles y la tuvieron tantos mártires. ¿Y saben lo que escribió San Ignacio de Antioquía? Su última carta fue, si alguno me ve que cojo miedo y quiero salirme, le voy a pedir que me empuje, porque yo ahora quiero ser trigo molido en los dientes de las fieras. Sueño con esto. Y si el miedo me llegase, les pido por favor que me empujen y no me dejen echar atrás. No hubo que hacerlo. Ignacio de Antioquía fue con alegría, lo soltaron a las fieras, comenzó a cantar himnos y las fieras lo alcanzaron mientras estaba cantando himnos al Señor con alegría. Y eso levantaba a una iglesia entera diciendo, yo también. Y más de uno habrá dicho, yo quiero ser obispo ahora. Pero para eso hay que ser valiente. Ahora no. Ahora con la reverencia y con todo, este contexto ahora, este nuevo contexto de manipulación a la autoridad religiosa y buen trato, ahora que le dan es al chiquito. Al que maltratan es al pequeño, no maltratan al grande.
por razones que sabemos que históricamente ahora han cambiado. Pero aquí Pablo está diciendo, comenzó la cosa, se sabe en todo el pretorio, se conoce aquí lo que ha sucedido y está contribuyendo al progreso del Evangelio, porque hay mucha gente que está diciendo, pues yo también quiero ser como Pablo, yo también quiero hacer esto. Se ha hecho público. Y ahora Pablo sufre el martirio. Y la cárcel para Pablo es una bendición, porque se está dando cuenta que la opción fundamental que él ha hecho por Cristo está inspirando a la iglesia. Bello, qué hermoso. Y usted y yo tenemos una oportunidad para levantar el ánimo de la iglesia cuando en cualquier tribulación, en vez de salir llorando y en vez de salir lamentándonos o maldiciendo o algo así, en lugar de todo eso, aprender a vivir con la valentía y la fortaleza cristiana, de modo que otro diga, yo también quiero ser como tú. No hay cosa más hermosa que una persona como vive, sobre todo cuando sufre, sea capaz de inspirar a otros a decir, yo también quiero aprender a vivir de esta manera y a enfrentar mis problemas de esa manera. Eso es un testigo. El testigo es el que produce gente que mira, gente que atiende, gente que ve. Y con Pablo aquí comienza la cárcel y Pablo se ríe de la cárcel diciendo bendiciones. Como dicen en la, ¿cuál era? ¿En qué canal? ¿En qué? Hay una emisora católica que siempre se habla en lluvia de bendiciones, lluvia de bendiciones. Pablo entiende, lluvia de bendiciones están llegando aquí. ¿Por qué? Porque el testimonio ha animado a tener la intrepidez. Miren cómo dice, ha contribuido al progreso del Evangelio de tal modo que se ha hecho público en el pretorio y en todos los demás que me hallo en cadenas y la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. La cárcel de Pablo ha comenzado a darle ánimo a los demás a que se atrevan a hablar en voz alta. Ante todo el mundo calladito. Pablo que habla, pero desde que Pablo lo meten preso, se levanta un grupo de cristianos y se atreven a hablar con libertad y a proclamar la palabra alentados por Cristo. Qué belleza que nosotros somos capaces de animar o desanimar. Por eso el escándalo, saben que en la antigüedad era castigado duramente la apostasía, y mucho más si era un obispo o un pastor. Si un pastor por tortura o un cristiano era capaz de renegar de Cristo, eran muchos años que tenía que pasar para que ese hombre pudiese volver a comulgar otra vez en la iglesia. Era un renegado. Y por mucho tiempo, tenía que pasar mucho tiempo para que pudiese tener la dignidad de poder comulgar. Fíjense, qué difícil. Ahora no. Ahora nosotros en nuestro mundo occidental estamos muy acostumbrados a que la palabra dice una cosa y los hechos dicen otra y no pasa nada. Y los funcionarios y muchas personas, y hasta en la iglesia y en otros sitios y en las empresas, el que manda está diciendo, no, porque yo quiero esto para el bien de esto y esto es para el beneficio de todos. Y mentira. Y no es así. Entonces de esta manera vemos nosotros que la palabra ahora se ha desacreditado. Pero en aquella época la coherencia era esencial y es necesario volver a recuperar esa coherencia porque es la que anima en la fe, es la que hace y la que produce cristianos, es la que alimenta en la fe, no al revés, no que produzca hipócritas, porque hipócritas generan hipócritas y testigos, mártires generan cristianos que se atreven cada vez más a proclamar la palabra del Señor con valentía. Dice aquí, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Sí, mas hay también otros que lo hacen con buena intención. Bien, en medio de todo esto, ciertamente la cizaña y el trigo están juntos. No todo el mundo tiene buena intención. Cuando se predica, no todo el mundo tiene intenciones correctas. A veces, ¿y por qué? ¿Cuáles son las razones? Dice aquí, hay algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad.
Algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Qué triste, predicadores. Conozco varias historias de predicadores rivales en nuestras iglesias, en nuestras parroquias. Qué escándalos. Todavía pleitos entre predicadores todavía siguen sonando en el día de hoy todavía. El pleito entre fulano y fulano. El pleito entre aquel y aquel. La rivalidad. ¿Cómo puede predicarse a Cristo por rivalidad o por competencia? ¿Cómo puede pasar esto? Me consta de que hay lugares donde hay sacerdotes que le prohíben a su gente que vayan a otras parroquias, so pena de entonces quitarles ministerios. ¿Usted se imagina qué nivel de rivalidad puede existir cuando uno no entiende? Yo siempre hago broma cuando me dicen, no, padre, yo a veces voy a otra iglesia el domingo. Yo digo, es la misma corporación, no se preocupe, el jefe es el mismo. Si estamos en la misma iglesia, ¿cuál es el problema de que vaya allí o que vaya allá? Mi gran preocupación tiene que ser que un X% muy grande de dominicanos todavía no están participando de los banquetes de la Eucaristía. Y no me importa si van aquí o van allá los que van. Me deben importar más los que no van. Me debe importar más lo que no les importa ir a la iglesia. Me debe importar mucho más todavía aquellos para los que Cristo le es completamente indiferente. Por esto, predicar a Cristo con rivalidad es algo patético, es algo penoso. Sin embargo, dice que hay muchos que predican con buena intención. De una o de otra manera, Pablo lo que dice es, por lo menos Cristo es predicado. Claro que sería mejor que todos tuvieran buena intención, pero Cristo es predicado y por esto es motivo de alegría. Buena intención, no prohibir, no ser rival. ¿Cómo podemos ser rivales? ¿Cómo podemos dar testimonio? ¿Cómo podemos hacer creíble el Evangelio cuando entre nosotros a veces somos los que somos enemigos? No nos hablamos, no porque fulano y fulano no se hablan. Tú no sabes, ten cuidado. No hable de esto, porque aquí esta persona no hable, y además peor a veces, no hable bien de esa persona, porque esa persona le cae mal. Como que no está prohibido hablar bien porque le hace daño a la persona que es envidiosa. Por Dios, qué pena que no podemos sanamente cacarear los bellos huevos que produce los frutos de la iglesia dominicana, y sin embargo tenemos a veces que estar cuidándonos de rivalidades que no deberían existir en la iglesia. Rivalidades que todavía dificultan la credibilidad del Evangelio. Por eso para Pablo aquí está diciendo, estoy contento, la cárcel está levantando muchas personas que están dispuestas, algunos por rivalidad, porque algunos, yo estoy seguro que algunos cuando Pablo estaba en la cárcel dicen, ¿y qué tanto Pablo? Es más, yo voy a predicar y tú verás, y voy a sufrir más que Pablo, y tú verás que Pablo dice, pues que predique, aunque sea así, que predique. Lo ideal es que cuando un testigo te muestra su fe, tu fe se dirija a Cristo Jesús. Tu corazón sea guiado por Él y seas capaz de hacer la obra según Él te lo pide a ti. No te pierdas la próxima entrega de ¿Cuál es la verdad? Un espacio para crecer en la fe.